Bendiciones, mis queridos hermanos y amigos, en esta tarde. Gracias al Señor que puedo estar aquí otra vez más para compartir con ustedes de la palabra del Señor. En esta tarde quiero hablar acerca del tema ¿por qué oramos? Es un tema muy interesante, nosotros todos oramos, pero vamos a mirar unos detalles que nos ayuden a entender el propósito de la oración. Y quiero leer este pasaje en Mateo capítulo 6, los versos de 5 al 8. Dice la palabra del Señor así: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros las pidáis. Bueno, el tema que estoy hablando hoy es ¿por qué oramos? ¿Cuál es el propósito de la oración? Jesús enseñó que nosotros debemos de orar. Ve que dice cuando ore. Quiere decir, es algo que se sabe que todo cristiano debe de hacer. Porque la oración es nuestra comunicación con Dios. Y tenemos que tener comunicación con Dios si es que podemos, si es que queremos servirle y saber su voluntad y que Él nos diría. Necesitamos comunicarnos con el Señor siempre. Pero fíjese que al final de este verso 8 dice, vuestro Padre Celestial sabe qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Entonces, si ya Dios sabe lo que nosotros necesitamos, ¿para qué oramos? ¿Cuál es el propósito? Es evidente que hay otros propósitos que son más importantes que presentar nuestras peticiones. Bueno, en realidad, la idea que nosotros tenemos de la oración es que tenemos que orar porque tenemos necesidad. Y muchas veces decimos, voy a orar porque necesito que, y decimos algo que nosotros quisiéramos que Dios haga. Y se nos hace a nosotros la idea que la oración es una presentación de nuestras necesidades a Dios. No es que no podamos hacerlo, pero que ese no es el propósito principal de la oración. Lo primero que nosotros vemos es que el Señor dice cuando ores. En otras palabras, es evidente que todo cristiano ora, todo cristiano se comunica con el Señor. El Señor no nos está diciendo si oras o nada, sino cuando ores. Quiere decir que Dios espera que todos sus hijos se comuniquen con Él, al igual que nosotros nos comunicamos con nuestros hijos y nuestros hijos con nosotros. Dios espera y desea que nosotros también deseemos comunicarnos con Él. Pero muchas veces nosotros sabemos que debemos de orar y queremos orar, pero por alguna razón no encontramos el tiempo para hacerlo. Parece como que se hace difícil, se nos presentan muchas interrupciones, hay muchas distracciones, muchas otras cosas que hacer. Y no nos damos cuenta que es que el enemigo de las almas no quiere que nosotros establezcamos la comunicación con Dios. El cristiano que aprende a comunicarse con Dios y que tiene una comunicación continua con Dios es un cristiano que camina victorioso. Porque es un cristiano que tiene la aprobación de Dios y sabe encontrar la dirección de Dios para su vida. El diablo no quiere eso. Él quiere cristianos flojos, cristianos que Él los pueda confundir, cristianos que los pueda desviar. Y de esa manera, usted se propone y usted dice, este año voy a orar más, este año voy a sacar más tiempo. Pero cada día, el tiempo que usted iba a dedicar al Señor, se recuerda, ay, déjame hacer esto, ay, se me olvidó aquello. Y aún usted está diciendo, voy a orar, y sin darse cuenta, usted se está entreteniendo y dilatando, y al final dice, ay, casi no tengo tiempo, pero bueno, aunque sea voy a orar 2 o 3 minutos.
¿Qué es lo que está sucediendo? Hay una batalla espiritual que nosotros no nos damos cuenta, pero que es real. El enemigo no quiere que los cristianos oren. Pero nosotros para orar tenemos que librar esa batalla en nuestra mente y con la carne y con el mismo diablo. Porque si no sabes hacer eso, tu propósito de orar no se logra. Tienes que luchar y tienes que vencer con todas las interrupciones y con todas las interferencias para lograr tener la comunicación con Dios. Enseguida lo próximo que el Señor dice, cuando ores no seas como los hipócritas. ¿Qué le da a usted a pensar eso? Me parece que el Señor estaba mirando que muchos de los que oran no son sinceros. ¿Qué es ser hipócrita? Hipócrita es fingir lo que uno no es. Y cuando Él está enseñando a sus discípulos acerca de la oración, lo primerito que le dice, cuando tú ores, no seas como los hipócritas. Como queriendo decir, de esos hay muchísimos y ya estoy cansado de oír eso. Y Él pone un ejemplo. Y el ejemplo que Él pone es de lo que hacían los fariseos, los escribas y los principales de la sinagoga en esa época que Jesús vivió. Aparentemente ellos tenían una costumbre de orar por las calles. Y se paran en las esquinas de las calles y allí de pie elevan una oración. Aparentemente eso suena muy bueno, ¿verdad? Salir por las calles orando. Pero el Señor, que es el que conoce los corazones, estaba observando que no había la tal dedicación o consagración a Dios que parecía, sino que era un fingimiento. Estamos dando un frente muy espiritual y estamos haciendo algo que la gente crea que es algo muy espiritual, pero realmente lo estamos haciendo para que nos vean. Estamos haciendo para que la gente nos admire, diga, wow, mira lo que ellos hacen, ¿ves? Ese era el propósito que Jesús estaba observando en este grupo y les llama hipócritas. ¿Por qué les llama hipócritas? Porque no había el deseo sincero para Dios, sino un deseo de que la gente lo viera y que la gente lo admire. Entonces el Señor le dice, ok, eso era lo que ellos querían, pues ya, esa es su recompensa. En otras palabras, su oración no va a llegar al cielo, porque lo que ellos quieren es que la gente lo oiga, pues ahí se queda la oración, ya la gente te oyó. ¿Qué tú quieres? Que la gente diga, ay, pero qué buen cristiano, qué consagrado, qué lindo habla, o cómo se expresa. Bueno, pues ya te lo dijeron, ya, esa es toda tu recompensa. Entonces ahí es que le empieza a explicarle a los discípulos lo que es en realidad la oración. Le está diciendo, pero tú cuando ores, entra en tu cámara, cierra la puerta y órale a tu Padre que está en secreto. Eso no quiere decir que no se pueda orar en la iglesia o en un grupo con otro grupo de personas. Eso lo que quiere decir es que, aunque esas oraciones sean buenas, la que tú haces en secreto le agrada más al Señor, porque es algo íntimo entre Dios y tú. No estamos criticando en ninguna forma el orar en público, ponerse de pie en la iglesia, especialmente si te señalan desde el frente, hermano fulano, haga una oración, usted se para y hace la oración. Eso todo está correcto. Lo que está el Señor diciendo el hipócrita es a las personas que con propósito están haciendo esas cosas para que los demás los oigan y los vean. Y el Señor les está diciendo a los discípulos que de más valor es que uno se encierre donde nadie te vea ni te oiga y le ores solo a Dios, que lo hagas en público y todo el mundo te aplauda por lo bonito que hablaste. Y lo otro que dice, órale a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que está en secreto te responderá en público o te recompensará, te dará el resultado de tu oración en público. Tu Padre que está en secreto. Estamos hablando de que Dios es espíritu. Y cuando nosotros vamos a orar, pues si buscamos un sitio secreto, apartado de los demás, nos podemos concentrar mejor en orarle a Dios. Automáticamente cuando uno está en público, ya sea en un hogar o en una iglesia,
y le encargan a uno que haga una oración, automáticamente uno está consciente de que todos están oyendo. Y a veces nosotros repetimos expresiones que otros han usado, usamos palabrería como amante Padre Celestial o Dios que moras en los altos cielos. Decimos una cierta frase que le hemos oído a otras personas. Están bien y son muy bonitas. Pero Dios lo que está es deseando oír de tu corazón algo espontáneo. No necesariamente palabras bien dichas o frases que estén bien coordinadas y que tengan una apariencia de una persona que sabe orar, sino la expresión sincera de un hijo hacia su Padre Celestial. Y cuando nos está invitando a encerrarnos, váyase a su cuarto, un lugar secreto, cierre la puerta. Dios te está invitando a tener una comunión con Él más íntima. Cuando usted quiere hablar algo que usted considera que no quiere que todo el mundo se entere, usted no lo dice delante de la gente. Usted le quiere decir a una persona algo que usted considera que es algo secreto. Usted le dice, ven acá que te quiero decir algo, y se va a un lado aparte y les dice, mira, pasa esto y esto y esto, o tengo esta situación, ¿ok? Bajito, donde los demás no estén oyendo. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros aprendamos a confiar en Él, nuestros secretos íntimos. En la iglesia, si a usted le mandan a hacer una oración, usted no va a decir sus problemas personales en la oración que usted hizo en público, ¿verdad que no? Usted va a hacer una oración generalizada pidiendo la bendición de Dios sobre el culto, sobre el servicio, sobre lo que sea que se le pidió que lo hiciera. Pero cuando usted está solo con Dios, usted puede abrir su corazón y explicarle al Señor, Señor, me siento así, estoy triste, estoy desalentado, no sé qué hacer, me siento confundido, tengo esta situación. Uno puede irse más personal porque entonces estamos entre Dios y yo y nadie tiene que enterarse. Hay cosas que uno no quisiera que las demás gente las sepan y está bien. Pero a Dios quisiéramos decírsela y no encontramos en qué momento, porque nunca hacemos aquel de separarnos a solas con el Señor. Y el Señor nos está invitando, Él quiere estar a solas con nosotros. Tu Padre que te ve y te oye en lo secreto, sin embargo, Él no va a publicar lo que tú dijiste. Yo no sé si a usted le ha pasado que usted le cuente un asunto personal suyo a otra persona y le diga, mira, esto queda entre nosotros, no lo comentes con nadie, pero yo estoy pasando esta situación. Y después usted se entera que todo el mundo ya se está enterando de su situación. ¿Qué fue? Que la persona que usted confió y le dijo, no lo comentes con nadie, lo comentó con otras personas. Y a lo mejor le dijo lo mismo a los demás, mira, no le digas nada a nadie, pero Raquel me dijo esto y esto. Y el otro le dice al otro, no digas nada a nadie, pero Raquel me dijo esto. Y cuando usted viene a ver, uno a uno fueron pasando lo que usted creía que era un secreto. Pero Dios no hace eso. Usted le puede contar a Dios un secreto y eso se quedó ahí entre usted y Dios. Dios lo va a ayudar a usted, lo va a animar, lo va a fortalecer, lo va a dirigir y guiar en qué usted tiene que hacer, pero eso quedó entre usted y Dios. Nosotros podemos confiar en el Señor. Entonces, inmediatamente que el Señor les dice esa primera, vamos a llamarle introducción, el Señor hace una oración modelo, que es como un ejemplo de cómo uno debe de orar. Hoy vamos a mirar esta oración que es conocida como el Padre Nuestro. En muchos círculos religiosos se memorizan esta oración y la dicen. No creo que ese fue el propósito del Señor, de decirle a los discípulos, apréndanse en esta oración, que cuando ustedes vayan a orar, digan esto. Sino que el Señor, en mi opinión, por lo que yo estoy leyendo, les está dando a ellos como una orientación para que nosotros veamos cuáles elementos deben estar en las oraciones que nosotros hacemos. Pero la oración que nosotros hacemos debe ser individual y personal acerca de nuestra situación. Esta es una oración, vamos a decirle, generalizada.
Comienza la oración alabando a Dios. Dice, lo primerito que dice esta oración: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vamos a reconocer que no estamos hablando con un Dios lejano que está por allá en los altísimos cielos y no puede darse ni cuenta de lo que pasa porque hay tantos habitantes en la tierra, sino que ese Dios, aunque sí mora en los cielos, es nuestro Padre. Como Padre, y no como un Padre natural, Él es un Padre perfecto. Quizás alguno de ustedes cuando oye esa expresión Padre no entiende cómo relacionarse porque quizás su Padre terrenal no fue de los mejores. Pero nosotros tenemos que darnos cuenta que Dios es un Padre, pero un Padre perfecto. Aquel Padre que hubiéramos querido tener, un Padre que nos ama, un Padre que saca tiempo para nosotros, que la Biblia dice que sus oídos están atentos a la oración de sus hijos. Tiene tiempo para ti. No sé cuántas veces cuando eras niño y quizás adolescente te acercabas a tu papá para hablarle algo y te decía: ay, no me molestes ahora que estoy cansado. Mira que trabajé mucho hoy. O mira, no, échate para allá que estoy leyendo el periódico. No me interrumpa que estoy mirando las noticias ahora. Eso es muy común que suceda, porque nuestros padres como humanos pues también tenían sus errores, vamos a decir. Pero nuestro Padre Celestial siempre nos atiende. Sus oídos están siempre atentos y tú puedes ir a Él, ya sea mañana, tarde o noche. Él saca el tiempo para escuchar tu problema, para ayudarte, para animarte, para dirigirte. Tienes un Padre celestial, un Padre que es lo que tú hubieras querido que tus padres fueran. Eso es tu Padre celestial para ti. Y lo primerito que tú vas a hacer no es decirle: ay, Dios mío, tengo este y este problema, sino que lo primero que tú vas a hacer es alabar su nombre. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Nosotros se nos hace más fácil alabar a Dios cuando hemos recibido algo de Dios y sentimos agradecimiento. Entonces decimos: oh, gloria a Dios, aleluya, qué bueno es Dios. Pero aquí, antes de hablar de si Dios contestó o no contestó ni nada, sencillamente por el hecho de que Él es nuestro Padre Celestial, lo próximo que nosotros tenemos que reconocer es que Dios merece nuestra alabanza. La alabanza a Dios no está sujeta a si Dios contestó o no contestó tu oración. Porque en ocasiones tú puedes tener una oración, una petición, semanas, meses y hasta años, y todavía tú no has visto la respuesta. Tú no puedes esperar a que llegue la respuesta para entonces alabar a Dios. Cuando te llegue la respuesta, tú le das gracias a Dios por eso. Pero entre tanto, tú tienes que adorarlo porque Él es Dios y Él es digno de suprema alabanza, no de cualquier alabanza, de la mejor alabanza que tú puedas dar. Así que el comienzo de la oración es dirigirnos a Dios por lo que Él es. Porque Él es el creador de todas las cosas, porque Él es todopoderoso, porque Él es bueno, porque Él es santo. Y tomar unos momentos al principio solamente para reconocer las grandezas de nuestro Dios. Y luego que hemos tomado un pequeño tiempo para alabar y adorar a Dios, que yo creo que ese es uno de los propósitos más importantes que hay en la oración. Los próximos versos son bastante personales también. Dice: venga tu reino. Todavía no estamos presentando, este es el problema que yo tengo, sino que ahora dice: venga tu reino. Dios es rey y Cristo se le llama el Rey de Reyes. Dios viene a ser nuestro rey desde el día que nosotros nos entregamos al Señor. Jesús, cuando vino a la tierra, los discípulos pensaban que como Mesías Él iba a establecer el reino de Israel en la tierra. Y Jesús, cuando hablaba y le estaba enseñanza, muchas veces decía: el reino de los cielos es semejante a, y les traía una enseñanza. Y usó esa frase, el reino de los cielos, muchas veces. Por lo tanto, Jesús está hablando de un reino.
Y en el reinado del Señor, Él es el Rey. Cuando nosotros entregamos nuestras vidas al Señor, sí, Él es nuestro Salvador, porque nos ha salvado de la condenación eterna, pero Él viene a ser nuestro Rey. Y en esta oración, esa frase, venga tu reino, estamos hablando personalmente a mi vida, que tu reino venga a mi vida. Yo quiero ser parte de tu reino. Yo te recibo y te reconozco como rey, como mi rey. No como un rey lejano, ajeno a mí, sino como mi rey. Que tu reino venga a mí. Y la próxima frase dice, y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Nosotros sabemos que en el cielo todos los ángeles, querubines y serafines, todos los seres que están en el cielo obedecen a Dios. Yo no me puedo imaginar un solo momento que Dios le hable a un ángel y le diga, mira Gabriel, ve a la tierra que necesito que le anuncies al profeta Zacarías o al sacerdote Zacarías que van a tener un hijo, que ese hijo está escogido para un ministerio especial. Y que el arcángel Gabriel le diga, ay, pero ¿por qué me llamas a mí? ¿Por qué no mandas mejor a Miguel? ¿Se da cuenta? En el cielo, tan pronto Dios habla, los ángeles se disponen y lo obedecen. Y esta oración está diciendo, de la misma manera que en el cielo todos te obedecen, también aquí en la tierra, porque yo soy la que estoy diciendo que tu reino venga a mi vida, yo quiero que tú seas mi rey, en otras palabras, y yo me estoy disponiendo para obedecerte de la misma manera que los ángeles te obedecen en el cielo. Qué bonito, ¿verdad? Es que nosotros estamos estableciendo una relación, vamos a decirle de amistad, pero también una relación de reinado, donde nosotros nos reconocemos que eres el rey y que nosotros somos sus siervos para obedecerle y para servirle. Entonces, después que ya hemos reconocido que Él es nuestro Padre, reconocido que Él es poderoso, grandioso, lo hemos alabado, le hemos dicho que queremos ser parte de su reino, que estamos dispuestos a obedecerle, entonces es que viene el momento de presentar las peticiones. Todos estábamos ansiosos porque llegara ese momento, porque todos tenemos necesidades. Y dice en el próximo verso, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Ese verso parece ser casi que el más chiquito en toda la oración del Padre Nuestro. Y me parece a mí que el Señor nos está dando a entender que está correcto, podemos presentar nuestras necesidades materiales, porque cuando dice el pan nuestro de cada día, estamos hablando de nuestro alimento. Todos necesitamos las provisiones para vivir, cosas básicas en la vida. Esas son las peticiones materiales. Ahí vamos a pensar que se refiere a toda necesidad y a toda petición que uno pueda tener. Pero en toda la oración, ese es el único verso que trata con necesidades. Y mira qué necesidad él pone. La necesidad básica para uno vivir, el pan nuestro de cada día. No dice, Señor, provéeme comida para el mes, ni siquiera para la semana, el pan nuestro de cada día. Sabe que a veces nosotros pedimos mucho más de lo que nos hace falta. Nosotros pedimos cosas porque las queremos, aunque en realidad no las necesitemos. Y el apóstol Santiago dice en su epístola, ustedes piden y no reciben porque piden mal, para malgastar en sus deleites. En otras palabras, son antojos lo que están pidiendo, no son necesidades. Cuando el Señor dijo, ok, ahora puedes presentar las necesidades, se refirió a necesidades indispensables. Pídele a Dios cosas que de verdad son necesarias en tu vida. Pero cuando tú te estás antojando y le estás diciendo, como por ejemplo, le estás diciendo al Señor, Señor, yo necesito un carro nuevo, dame un carro nuevo, porque mira, el vecino tiene un carro del año, ¿por qué yo tengo que estar manejando este cacharro? Dame ese carro que yo quiero. Eso es un antojo.
el carro que tú tienes camina y no te da problema. Entonces, porque el otro compró uno, tú quieres uno, se vuelve como una envidia entonces. Y eso es a lo que se refiere Santiago. A veces ustedes piden y no reciben porque lo que están pidiendo no lo necesitan, pero es un lujo, es un antojo. Quiero esto y quiero esto y quiero esto y tengo que tener esto porque si no tengo esto me muero. Y yo creo que el Señor nos mira y dice, ¿de veras? ¿En serio? ¿Que eso es así? Así que podemos pedirle al Señor. No es que Dios no quiera que le presentemos peticiones. Lo que el Señor, creo yo, que nos está dando a entender aquí es que no nos exageremos a pedir antojos, sino a pedir cosas que son importantes. Jesús mismo en otra ocasión, y haciendo una comparación acerca de la oración, le había dicho a los discípulos, pues si ustedes que son malos, en otras palabras, que tienen errores, que tienen faltas, les saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial le dará cosas buenas a los que le piden? En otras palabras, está correcto pedir y Dios puede contestar y te puede dar cosas buenas. Pero cosas buenas no quiere decir, que yo le voy a decir al Señor, Señor, yo no quiero ir más a Walmart a comprarme la ropa barata, yo quiero ropa de marca porque a mí me gusta lo bueno. No es eso a lo que el Señor se refiere cuando dice que Dios nos va a dar cosas buenas. Yo pienso que se está refiriendo a cuando tú oras, vamos a poner, por ejemplo, por la salvación de un familiar tuyo que no le sirve al Señor o de un compañero de trabajo o amigo. Peticiones por la salud de una persona que está enferma. Peticiones por fortaleza divina a personas que están pasando momentos difíciles y están afligidos. Estas son peticiones por cosas necesarias y Dios se complace en contestar estas oraciones. Hay muchas peticiones que nosotros podemos presentarle al Señor y Él se agrada de que se lo hayas pedido y está más que contento de concedértelo. Pero hay ciertas peticiones que yo creo que el Señor nos mira así de ladito y dice, no puedo creer que de verdad tú estés pidiendo eso. Tantas otras cosas que podías pedir. Así que nosotros podemos hasta preguntarle al Señor y pedirle al Señor que ilumine nuestras mentes cuando vamos a presentar nuestras oraciones para que nuestras oraciones sean agradables a Dios. Porque Jesús en una ocasión dijo, todo lo que ustedes pidan al Padre según su voluntad, Él los oye. O sea que si lo que estás pidiendo viene de acuerdo con la voluntad de Dios, Él te oye. Pero si estás pidiendo por envidia, si estás pidiendo por competencia con otros, si estás pidiendo para lucir que tienes muchas cosas buenas, entonces esa oración el Señor no la tiene que contestar porque el propósito no es lo que el Señor quisiera que tú le pidieras. Después de eso sigue esa oración diciendo, y perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Toda oración debe de incluir un momento de reconocimiento de nuestras faltas. Nosotros como humanos cometemos errores. A mí me encantaría decirles que yo nunca cometo ningún error y que yo soy perfecta, pero no estaría siendo sincera. La verdad es que en algún momento que otro uno falla en algo. Y siempre que nosotros oramos debemos de tomar un momento para reconocer delante de Dios que nosotros admitimos que cometemos faltas y pedirle al Señor que nos perdone por esas faltas que nosotros cometemos. Eso yo creo que todos lo podemos entender, pero la próxima frase está un poquito difícil, porque el Señor puso esta frase, así como nosotros perdonamos a los que nos deben. No es fácil perdonar. Cuando una persona te ofende, cuando una persona es injusta contigo, cuando una persona te desprecia, tú te sientes herido y no es fácil perdonar a esa persona. Y mucho menos si la persona ni siquiera pide una disculpa, sino que se queda con su cara linda como si tuviera el derecho de ofender. Es bien difícil, pero el Señor lo pone como parte de su oración modelo. Que cuando tú le pidas perdón a Dios, te recuerdes si tú estás perdonando a las personas que te han ofendido a ti.
Porque cada error que nosotros cometemos, bueno, puede que yo haya cometido un error contra una persona, de todos modos estoy ofendiendo a Dios al ofender a esa persona. Porque en la ley de Dios está que amemos a nuestro prójimo como nosotros mismos y que no le hagamos mal a nadie. Entonces, aunque la ofensa no sea directa contra Dios, no sea que yo abrí mi boca a ofender a Dios de palabra, estoy hablando con otra persona y ofendo a la otra persona, Dios cuenta que has quebrantado su mandamiento de amar a tu prójimo. Si tú lo amas, no le hablarás así. Entonces nosotros tenemos que reconocer: Señor, sé que te ofendí cuando hice esto y esto, cuando hablé esto y esto. Pero entonces recuérdate, ha habido alguna persona que te ha ofendido a ti y tú no lo puedes perdonar, pero tú quieres que Dios te perdone a ti. Entonces el Señor lo incluyó y dice: perdona a los demás como yo perdono. Entonces, si yo no puedo perdonar, ya le estoy diciendo al Señor: como yo no perdono a nadie, pues tampoco espero que tú me vas a perdonar. Si nosotros no entendimos bien al final de la oración modelo, el Señor lo explicó otra vez y dice: porque si ustedes no le perdonan las ofensas a los que los ofenden a ustedes, tampoco Dios los va a perdonar a ustedes. No es que tú se lo digas a Dios, no es que tú le digas: bueno, como yo no perdono a nadie, pues yo sé que tú no me vas a perdonar. No es eso. Es que aunque tú vayas sinceramente, le digas: Señor, perdóname que hice esto y esto, el Señor está pensando, está mirando y está diciendo: oh sí, pero ayer pasó esto y esto, y todavía tú le guardas resentimiento, todavía tú estás disgustado, y todavía tú le estás diciendo a todo el mundo lo que hizo esta persona en contra tuya. Así que ya vemos que perdonar es obligatorio. Es obligatorio, no es una decisión, no es que yo diga: bueno, cuando yo lo sienta, entonces yo perdono a esa persona. O cuando ya no me moleste más, es que todavía estoy muy ofendido, cuando ya no me moleste, entonces lo perdono. No, sabe que eso a lo mejor no pasa nunca, a lo mejor toda la vida se sigue molestando. Tú tienes que perdonar, no porque no lo sientes o no porque ninguna otra razón, no porque no te dolió, no porque ya no me recuerdes, no, siempre te vas a recordar, la mente es una computadora y eso está ahí. Pero tú vas a perdonar porque vas a decidir que lo vas a perdonar. Y perdonar no quiere decir que no me dolió, que no me molestó, que no nada, ninguna de esas cosas. Perdonar es que vas a dejar de acusar a la persona y decir: esta persona me hizo esto, esta persona hizo. Ya vas a dejar el asunto en las manos de Dios. Entonces, verbalmente, tú le vas a decir al Señor: yo perdono a tal persona por esto y esto y esto que me hizo. ¿Todavía te duele? Y todavía tú estás pensando que esa persona no merece que tú lo perdones, pero tú no lo estás perdonando porque lo merezca o no lo merezca. Tú lo estás perdonando en obediencia al Señor, que te dijo que Él espera que tú perdones de la misma manera que Dios te ha perdonado a ti. Y esa es la realidad acerca del perdón. No es fácil de hacer, pero necesitamos hacerlo porque no es sino es obligatorio. El Señor dijo: si tú no perdonas, tu Padre tampoco te va a perdonar a ti. Así que tenemos que esforzarnos y perdonar a cuanta persona nos haga daño. Entonces, después de eso viene la frase que dice: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. A veces las traducciones puede que cambien un poco el sentido. Esta oración nunca fue hecha en español, fue hecha en arameo. A lo mejor todas las traducciones que han habido hasta que ha llegado al idioma de nosotros, porque Dios no mete en tentación a nadie. El mismo apóstol Santiago lo dice claramente en su epístola: Dios no tienta a nadie ni mete en tentación a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, que concupiscencia quiere decir sus propias pasiones carnales, es atraído y seducido. En otras palabras, es la carne de uno y es el diablo. Dios no tienta a nadie. Pero aquí la frase dice: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Lo que estamos pidiéndole al Señor es ayuda para no caer en las tentaciones.
Y eso sí es bíblico. El mismo Jesús le dijo en otra ocasión a los discípulos, orad y velad para que no entréis en tentación. Y luego les explicó, el espíritu a la verdad que está presto, pero la carne es enferma. En otras palabras, tú amas a Dios y lo amas sinceramente. Tú quieres servir a Dios, tú no quieres ofender a Dios, pero esta carne a veces se encrespa y hace lo que no debía de hacer. Y tu corazón es engañoso y perverso. Así que tu corazón se disgusta, se enoja, te pone los sentimientos al revés y tú haces lo que no tenías que hacer y dices lo que no tenías que decir. Entonces el Señor le dio a los discípulos, velad y orad para que no entren en tentación. Y aquí en la oración le dice, mas líbranos del mal. Necesitamos pedirle a Dios que nos libre del mal. Él es el único que nos puede guardar y librar. En un salmo el salmista dice, Él es tu guardador y Él guardará tu alma. Dios nos ayudará y nos guardará para que nuestra alma no se pierda. Pero nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos ayude, que nos libre de las tentaciones, porque tenemos un enemigo muy malo que está siempre buscando cómo hacernos caer. Así que en nuestra oración siempre debe de haber un momento en que abramos nuestro corazón a Dios, dando a entender que nosotros admitimos que somos débiles y que necesitamos su ayuda. Es que a veces nosotros quisiéramos pensar que somos tan fuertes. No, pues yo llevo ya 7 años en el Evangelio, yo llevo 10 años, yo llevo 20 años, ni sé cuántos años, yo de toda mi vida, desde que nací estoy en el Evangelio, y no, yo no voy a caer en eso. Oigo que otra persona que dice, ay, como esta persona pudo hacer, yo no haría eso nunca. Bueno, el apóstol Pablo dice, el que se cree que está muy firme, mire que no se caiga. Todos tenemos algún punto de debilidad y el diablo, que nos está observando hace un montón de años, está buscando la ocasión para hacernos caer. Nosotros necesitamos en un momento de nuestra oración privada reconocer que somos débiles y que necesitamos la ayuda de Dios para poder permanecer fieles. No es que le estemos, como algunas veces yo oigo que las personas están como suplicando al Señor, no me dejes, no me desampares. Dios ni te va a dejar ni te va a desamparar, eso es lo prometido, eso es bíblico. Tú no tienes que suplicarle a Dios por eso, porque eso es lo que Él hace, porque esa es la manera en que Él es. Pero sí le tienes que suplicar, ayúdame que yo no caiga en la tentación, líbrame de las trampas, porque es que el diablo es tramposo y envuelve las cosas en una manera que uno no se da cuenta hasta que ha caído. Hay personas que después de haber pecado lloran amargamente, dicen, yo no sé cómo yo hice esto, porque son cosas que, sinceramente, si lo hubieran pensado bien, si hubieran tenido los ojos bien abiertos, no lo hubieran hecho. Pero el enemigo los engañó en alguna forma, los cegó, les nubló la vista, no se estaban dando cuenta. Por eso es que tenemos que clamar a Dios, líbranos del mal. Entonces viene el final de la oración, que el final termina igual que empezó, alabando y adorando a Dios. Y dice de esta manera en la oración de Jesús, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. El reconocimiento de que Dios es el todo, viene siendo el resumen de todo lo que nosotros hablamos en la oración. Reconocemos que Dios es nuestro rey. Cuando decimos porque tuyo es el reino, estamos diciéndole tú eres mi rey. Reconocemos que Él es poderoso cuando decimos el poder. Tuyo es el reino, el poder. Estamos reconociendo que Dios es todopoderoso. Y estamos reconociendo que Él merece ser adorado cuando decimos el poder y la gloria. Tú mereces la gloria, tú mereces la alabanza. Cuando tú puedes reconocer, porque tuyo es el reino. Si nosotros terminamos la oración seguros de que hemos hablado con el Rey de Reyes, con el que tiene autoridad sobre todo el universo, el que hace temblar los montes a causa de su braveza, el que da órdenes a los vientos y a la mar y lo obedecen, y te ha dado una audiencia,
para que tú y yo, que no somos nadie, nos podamos acercar a Él confiadamente. Cuando tú dices, porque tuyo es el poder, si al terminar de orar tú estás seguro de que Dios tiene todo poder, que para Él no hay nada imposible y que Él está atento a tu oración. Si cuando tú le dices, porque tuya es la gloria, que al terminar tu oración tú entiendas que más importante que las necesidades materiales que tú tenías, era la necesidad de adorarle, de rendirle adoración. Porque Él es alto y sublime, porque Él es supremo en majestad, porque Él es el Altísimo, el Todopoderoso, el Omnipotente Salvador. Si al terminar de orar, tú te das cuenta que el que está por encima de todo lo creado, aquel del cual los cielos cuentan su gloria, que todos los ángeles, los querubines, los serafines, continuamente lo están alabando. Y que yo también debo de alabarle y de exaltarle con mis labios, con mi vida, con mi corazón, con mi mente y con todo mi ser. Si yo he llegado a comprender que la oración es el medio de comunicación entre nosotros, los seres humanos, que somos insignificantes, que estamos llenos de defectos, con un Dios que es 3 veces santo, que es adorado continuamente por los más excelentes querubines y serafines que existen en el cielo. Entonces yo puedo decir que he orado. Yo creo que Dios nos está hablando en este día y nos está mostrando cosas acerca de la oración que nosotros no teníamos en nuestra mente. Porque Dios quiere una relación personal y única con nosotros. Hoy vamos a terminar aquí, pero la semana que viene yo voy a continuar con este tema de la oración. Y nos vamos a meter todavía un poquito más adentro. El tema del jueves que viene va a ser Abba Padre. Nosotros vamos a orar que Dios nos ayude, que nosotros nos podamos acercar más a Él, para conocerlo como de verdad Él es, nuestro Padre Celestial. Que nosotros podamos sentir el calor de su amor sobre nosotros y la seguridad de su presencia en nuestras vidas. Si hasta ahora las oraciones eran sencillamente voy a orar porque necesito que Dios me conteste esta petición, ojalá que al oír esta palabra tú hayas llegado a comprender que la oración es mucho más que eso. Que la petición es una parte pequeña de tu oración, pero que Dios quiere que tú ores porque Él quiere tener comunicación, tener relación, tener amistad contigo. Y que tú puedes alcanzar muchísimo más en la presencia de Dios que sencillamente que te conteste algunas peticiones de necesidades que tú tienes. Cuando Dios viene a llenar nuestras vidas con su presencia, con su amor, con su paz, eso vale mucho más que ninguna otra cosa material que nosotros pudiéramos recibir de parte de Dios. Querido amigo, querido hermano, vamos a unirnos en este momento para orar. Y vamos a pedirle a Dios que abra nuestra mente para nosotros entender estas cosas y que nosotros podamos aprovecharnos de ellas. Les digo por experiencia personal que es difícil sacar el tiempo para orar, que a veces yo misma tengo deseo y me viene a la mente, se me olvidó que tenía que hacer esto, tengo que terminar esto antes, tengo que hacer esto, y me entretengo en una cosa y otra, y cuando me vengo a dar cuenta digo, pero es que el diablo me tiene bien entretenida para que no dedique el tiempo que quería dedicarle al Señor. Ojalá nosotros pudiéramos aprender a rechazar al enemigo. Y cualquier cosa que se te presente, que te parece que es tan importante y lo tienes que hacer, le digan, mira, diablo, no te preocupes, yo sacaré tiempo para eso después que haya orado. Y no le des el chance de que te quite tu tiempo de oración para hacer ninguna otra cosa. Dios me los bendiga, mis hermanos. Gracias por conectarse en este día. Gracias a todos los hermanos queridos que son fieles,
y siempre se conectan, los que lo estamos mirando ahora mismo en este momento y los que lo van a ver después también, porque sé que hay muchas personas que no se les hace posible conectarse este día a esta hora, pero lo ven más tarde en la noche o mañana en la mañana o mañana en la tarde o durante el fin de semana. Y de todos modos se los agradezco. Si usted tiene alguna petición de oración, la puede escribir aquí mismo y yo oraré por sus peticiones, porque siempre después de terminado el programa, yo miro las personas que han escrito algo y si hay alguna necesidad, ahí mismo hago una oración por ustedes. En el nombre de Jesús yo declaro sanidad para todos los que están enfermos. En el nombre de Jesús declaro victoria para todos los que están pasando sufrimientos, problemas familiares o problemas de economía. Declaro victoria en el nombre de Jesús. Dios le va a dar la sabiduría. A medida que usted se acerca y ora al Señor, el Señor le va dando la sabiduría de qué usted debe de hacer y cómo lo debe de hacer, porque Dios es el que va iluminando nuestro camino y enseñándonos el camino que debemos de andar. Así que Dios me le bendiga, querido hermano, y el jueves que viene pues estaremos aquí una vez más conectados con el segundo tema de la oración que se va a titular Abba Padre. Dios me lo bendiga y hasta el próximo jueves.